Buenas noches. Mañana a las 9 vuelve a jugarse uno de aquellos partidos del siglo. En el Vicente Calderón, Atlético de Madrid y Real Madrid. Por eso hemos montado este programa especial dedicado al derbi. Si usted no se ha ido de vacaciones de Semana Santa, quédese con nosotros durante la próxima hora. Aquí tenemos Consuelo Deportivo, que comienza a cámara muy lenta. De Cibeles a Neptuno, de Neptuno a Cibeles, del Real al Atlético y del Atlético al Real. Vamos a comenzar nuestro recorrido en la temporada 89-90. El Real Madrid está a punto de ganar su quinta liga consecutiva de la mano de John Tosak. En el Atlético, el entrenador es Javier Clemente. Aquel año jugaron 4 veces, 2 en la Copa y 2 en la Liga. En la temporada 89-90 se produjo una manifiesta superioridad del Madrid sobre el Atlético. Bajo la dirección de John Tosak, el equipo blanco conquistó su última liga, con récord goleador incluido, pero perdió la final de la Copa del Rey ante el Barcelona de Cruyff después de eliminar en octavos al conjunto rojiblanco. En el partido de ida celebrado en el estadio Vicente Calderón, Paco Bullo se erigió en el gran protagonista, muy por encima del duelo de banquillos entre Clemente y Tosak. El portero madridista impidió con sus grandes intervenciones que el Atlético marcara. Futre, Baltazar y Manolo lo intentaron de todas las maneras, pero Bullo logró mantener imbatida su portería. El 0-0 final no refleja las numerosas ocasiones de gol que se produjeron. Y como en todo derbi, la polémica también hizo acto de presencia. El árbitro salmantino Ramos Marco no entendió penalti esta caída de Futre ante Julio Llorente. Al final del partido, Javier Clemente se quejó del arbitraje y lamentó el resultado. En la vuelta el protagonismo recayó en Hugo Sánchez. El delantero mexicano anotó los 2 goles del partido y eliminó a su ex equipo. El 1-0 a los 34 minutos como consecuencia de un gran disparo en el lanzamiento de una falta indirecta. Y el 2-0 a 7 minutos del final, tras recibir un magnífico pase de Rafael Gordillo. Solo en Liga, Hugo marcó esa temporada 38 goles, logrando su quinto Pichichi, igualando el récord de Zarra y consiguiendo junto a Stoichkov la bota de oro europea. Una alegría muy especial porque afortunadamente es la primera vez que lo consigo
y jugar en el fútbol español, que es casi imposible conseguirla, pues me enorgullece muchísimo más, ¿no? Al final, Tosac pudo con Clemente y el Madrid dejó cao al Atlético, una historia que volvió a repetirse en la Liga. El Día de Reyes del año 90, el equipo blanco regaló a su afición la quinta Liga consecutiva, cuando aún no se había llegado al ecuador del campeonato, y después de ganar por 3-1 a su eterno rival. 2 goles de Martín Vázquez en los 10 minutos iniciales encarrilaron la victoria madridista. Sin duda alguna, Rafa desplegó esa temporada su mejor fútbol con la camiseta merengue. El Atlético, que apenas inquietó la portería de Bullo en la primera parte, recortó la ventaja a los 5 minutos de la reanudación debido a un afortunado disparo de Bustingorri en el saque de una falta. El aviso hizo efecto en las filas blancas y Versuster realizó una bellísima jugada individual para sentenciar el partido a falta de 15 minutos. El alemán, que la temporada siguiente ficharía por el Atlético, recuerda ese partido como uno de los mejores. Y nos costó muchísimo, pero fue un partido bonito y limpio encima, que también es muy importante. Eso quizá fue uno de los más bonitos, ¿no? Y con la Liga ya sentenciada a favor del Madrid, ambos equipos se volvieron a ver las caras en el Calderón en la penúltima jornada. A pesar de la intrascendencia de los puntos, este derbi fue de los más intensos que se recuerdan. El Atlético se adelantó con 2 goles de Baltazar y Orejuela en la primera media hora de juego. Poco después, Fernando Hierro logró el 2-1, tanto que hacía el número 100 del Madrid en ese campeonato. Sin embargo, y antes del descanso, Manolo batía por tercera vez a un desafortunado Julen Lopetegui. Fue un partido muy bronco, especialmente por el duelo que mantuvieron Pizo Gómez y Rafael Gordillo. Ya en la segunda parte iba a llegar la reacción madridista. A los 10 minutos, Sebas Losada volvía a recortar la ventaja colchonera, pero fue en el 93 cuando Fernando Hierro consiguió el definitivo empate a 3 con un sorprendente disparo desde fuera del área. Un gol que los blancos festejaron como si de la final de la Copa de Europa se tratara. Sí, la verdad es que ha sido bastante bonito, ¿no? Porque la falta ha sido bastante lejos y bueno, yo tenía suficiente confianza como para tirarla y he pedido que iba a tirarla y he tenido esa suerte, ¿no? Que ha entrado la pelota. La alegría madridista contrastó con el enfado rojiblanco hacia Mazorra Freire. A ver, muy enfadado. No me jodas, este tío es un sinvergüenza. Al final, el Madrid consiguió su quinta Liga consecutiva con 107 goles a favor, mientras el Atlético terminó cuarto. Lo mejor que guardó, sin duda, fue el que jugamos en el Bernabéu, cuando la final de la Copa del Rey y la cual la ganamos, ¿no? Estamos en la temporada 90-91. Schuster deja el Real Madrid y ficha por el Atlético. Un Atlético que va a ganar su primer trofeo de la era Gil, la Copa del Rey ante el Mallorca. Además, en ese torneo del CAO, los rojiblancos se tomaron cumplida venganza de su eterno rival, al que eliminaron en octavos de final. El Real Madrid no ganó la Copa, pero tampoco ganó la Liga. Aquel año arrasó el Barcelona. El presidente rojiblanco tuvo que esperar hasta su cuarto proyecto para obtener un título, la Copa del Rey de 1991. El Atlético además superó al Real Madrid en la clasificación liguera y en el cómputo de derbis de la temporada. Mallorca y 91-92 el Madrid, puede ser. Sí, ¿no? Bueno, pues dos títulos consecutivos y en la Liga pues muy bien clasificado, ¿no? Segundos o terceros. Bueno, pues eso desgraciadamente se truncó y entonces lo que queda es volver a esas temporadas, ¿no? Eran tiempos más felices para el Atlético. El Forofo rojiblanco apuró la Copa con más placer si cabe tras eliminar al Real Madrid en octavos. El partido de ida no fue precisamente un ejemplo de deportividad. Pero la única lesión grave llegó en un choque fortuito. Rodax debió ser operado de una fractura en el hueso malar, aunque el austríaco ya había cumplido su misión, anotando el único gol rojiblanco. Tan solo las acrobacias de Hugo Sánchez anunciaban el gol madridista. A pesar de la inspiración del mexicano,
Los de Di Stéfano no estaban en buen momento. Las esperanzas eran escasas para el partido de vuelta. En el Calderón del Buitre intentó tomar ventaja, pero con la jugada que Maradona popularizó como la mano de Dios. En cambio, Donato sí fue elevado a los altares rojiblancos. Su gol encauzó el camino hacia la final, aunque este partido pasará a la historia por dos imágenes insólitas. En la Liga también golpeó primero el Atlético, y en el inviolable Bernabéu de anteriores temporadas. Un error de Paco Bullo facilitó el primer tanto rojiblanco. La noche negra de Bullo culminó con su intento de engañar al colegiado. Esto no gustó a Alfredo Di Stéfano. Bullo al banquillo, y entre medias, más alegrías para Jesús Gil. El derbi resultó dramático para el Madrid. El Barcelona se tornó casi inalcanzable, a 8 puntos de distancia. En el cuarto y último enfrentamiento del año, el Atlético era segundo, pero sin posibilidades de alcanzar al Barcelona. El Madrid buscaba asegurarse la UEFA y Butragueño luchaba por el Pichichi con John Aldridge. Michel marcó el primer gol y lo celebró a ritmo caribeño. No en vano, los blancos habían soportado la superioridad rojiblanca durante toda la temporada. Para rematar la faena, el Buitre batió las alas y en 5 minutos consumó la venganza madridista. Vuela, 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 tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario, en los sótanos se estrena. Superhéroes de barrio. Mi mejor recuerdo en un derbi, que duda cabe que fue el primer año que llegué, ganamos la Liga, 3-3, allí en el Calderón, y tuve la fortuna de una falta de bastante lejos, pues el 3-3 para nosotros significó una gran alegría. En este museo que nos pilla en pleno recorrido de Neptuno a Cibeles se pueden ver algunas de las mejores obras de arte del mundo. Aquí hay muchos cuadros, pero no hay ninguno dedicado a lo que es un derbi. ¿Por qué se llama derbi a los partidos de la máxima rivalidad en una ciudad? Nosotros sí conocemos la respuesta. Son rivalidades de toda la vida, un derbi madrileño. La palabra derbi, ¿tú sabes de dónde viene? ¿Por qué? No sé, como no sé de la moto. Viene de una palabra inglesa. No sé cómo se llama, pero viene de una palabra inglesa. No sé. No sé. Es una ciudad inglesa. Pero la palabra derbi, ¿de dónde viene? Es una cosa que se conoce, que ya está hecha así, y así lo conocemos todos. ¿Por qué se llaman derbis a los partidos de rivalidad local? Un primer vistazo al diccionario no nos saca precisamente de la duda. Porque derbi es un tipo de sombrero de copa baja y semiesférica, también conocido como hongo. Derbi es también un coche de caballos de 4 ruedas, abierto y muy ligero. Y como acertaba un aficionado, Derby es el nombre de la ciudad inglesa, donde se fabrican otro tipo de carruajes, los míticos Rolls Royce. Pero nada de esto parece tener relación con el deporte. ¿Y a qué te suena esto? A los caballos. A los caballos. A los caballos. A los caballos. Esta última pista nos puede ayudar un poco más. Y es que en 1780, el 12º Lord Derby decidió dar su nombre a una carrera de caballos para elegir al mejor ejemplar de la ciudad. La prueba, ahora el célebre Derby de Epsom, adquirió tanta fama que todas las competiciones deportivas de carácter local empezaron a llamarse de la misma manera. El fútbol, con su irrupción a principios de siglo, tomó el término para sí, y hoy se juegan derbis en los 5 continentes. En Colombia, cuando jugábamos un Millonario Santa Fe, siempre
los partidos eran clave, ¿no? En Eslovaquia hay dos equipos en mi tierra, Slovan de Bratislava, Inter de Bratislava, y son muy buenos partidos y importantes para cada equipo. Estuve también en Turquía, en Galatasaray, 1 año y medio, y ahí sí estuve jugando contra Fenerbahce, en Istambul o Beşiktaş. Los dos equipos también de Istambul y fue un derbi increíble. Ahí turcos están locos por fútbol y siempre campo lleno. El Copenhagen FC, el Brøndby, mi ex equipo, son los dos rivales más donde se puede un poquito comparar, un poquito. Se da el caso de ciudades que cuentan con 5 o más equipos en primera división. En ellas cada semana se viven varios partidos de la máxima rivalidad. Las capitales de los derbis por excelencia son Londres, Río de Janeiro y, por supuesto, Buenos Aires. Racing Independiente, Boca River, San Lorenzo Racing, San Lorenzo Independiente, San Lorenzo Huracán, que es el clásico de barrio. Esos son los derbis verdaderamente importantes, donde está en juego más que nada el orgullo, ¿no? de ganarle al vecino, de ganarle al pariente, ¿no? De todos modos, el clásico más antiguo del mundo, el derbi más antiguo del mundo, es Nacional Peñarol. En nuestra capital, solo los Real Madrid y Barcelona son comparables a los enfrentamientos entre atléticos y madridistas, y para muchos, el derbi madrileño recuperará la supremacía en poco tiempo. Hubo otras circunstancias que hicieron que fuera Madrid-Barcelona, que tuviera la misma importancia del Atlético Madrid-Real Madrid, pero yo creo que en la historia finalmente se va a superar este momento y va a terminar siendo el derbi más importante, Real Madrid-Atlético de Madrid. En la temporada 91-92, Real Madrid y Atlético de Madrid estuvieron muy cerca de ganar la Liga, pero no lo consiguieron. El campeón fue el Barça. Y eso que el Atlético de Luis Aragonés, incluso durante algunos minutos, llegó a ser líder cuando se iba imponiendo en el derbi del Bernabéu. Por su parte, el Real Madrid, que acabó ganando ese partido, se presentó en Canarias en la última jornada como líder de la Liga, pero los hombres de Benaker se encontraron con uno de sus fantasmas más recientes. Al final, los dos equipos cerraron la temporada enfrentándose en la final copera, que se jugó en el Bernabéu y que fue para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se impusieron por 2-0. La temporada 91-92 deparó 3 derbis. En el tercero, la final de la Copa del Rey, los rojiblancos consiguieron su último título. Aquella fecha, el 27 de junio del 92, los aficionados atléticos se echaron a la calle para festejar el triunfo en uno de sus lugares predilectos, la Fuente de Neptuno. El primer enfrentamiento entre ambos se produjo el 5 de enero del 92. El Real Madrid perdió su imbatibilidad liguera en el Vicente Calderón. Juan Vizcaíno adelantaba a los suyos en el minuto 1 de partido. La segunda parte comenzó como la primera. Al primer minuto, Manolo obtiene el 2-0. La afición rojiblanca, encabezada por su presidente, se marchó satisfecha del Calderón. El 16 de mayo, a 4 jornadas del final de la Liga, Real y Atlético volvían a encontrarse, esta vez en el Bernabéu. Los dos equipos aspiraban a ganar el campeonato. El Atlético estaba en racha y a poco de comenzar el partido, Putre dibuja una brillante jugada que Manolo culmina en gol. Poco antes del descanso, Luis Enrique, el mejor madridista aquel día, inicia y culmina con acierto una acción personal nivelando el encuentro. La segunda mitad resultó muy intensa. El Atlético volvía a ponerse por delante gracias a este potente disparo de Aguilera que sorprendió a Jaro. Exultante alegría de los rojiblancos que se situaban como líderes del campeonato. Sin embargo, un error en el centro del campo propició el gol del empate. Butragueño bate a Abel en su salida y sitúa el partido de nuevo en tabla.
A 12 minutos del final, la fortuna sonríe a los madridistas. Maqueda engancha un disparo desde fuera del área que golpea en un defensor rojiblanco. Abel no tiene tiempo para reaccionar. Con el 3-2 se invierten los términos. Ahora la alegría era madridista. Yo creo que hemos ganado por fe, hemos ganado, cuando quedan 25 minutos tenemos el partido perdido, la liga perdida y el equipo ha tenido fe y ha podido levantar un partido muy difícil, ¿no? La temporada se cerró en el Santiago Bernabéu con la disputa de la final de la Copa del Rey. El Atlético defendía el título conseguido un año antes contra el Mallorca. Un exmadridista puso las cosas de cara para los rojiblancos. Bert Schuster transformaba de manera magistral un libre directo. Imparable. Pocos minutos después, el portugués Paulo Futre aumentaba el tanteador con un gol excepcional. 2-0. El título se inclinaba ya del lado rojiblanco. Ha sido para mí mi gran momento durante estos 3 años que estoy en el Atleti y un momento inolvidable para mí, creo que para todos mis compañeros. Ha sido un día muy especial. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, ganando, peleas como el mejor, porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. No sé si ganamos 0-3, 1-3, pero ganamos allí en el Bernabéu y ese yo creo que es el mejor recuerdo que tengo yo de un derbi contra el Madrid. Quitando esos derbis en Liga, está claro que el mejor recuerdo es la Copa del Rey que ganamos en el Bernabéu. No son muchos los futbolistas que han jugado derbis primero con el Real y luego con el Atlético, o primero con el Atlético y luego con el Real. Pero en los últimos tiempos sí ha habido más de un caso, por lo menos de futbolistas formados en las categorías inferiores de un equipo que luego han pasado al otro. En la última década, 9 jugadores han pasado del Madrid al Atleti y del Atleti al Madrid, pero únicamente 3 han disputado derbis ligueros vistiendo la camiseta de ambos equipos: Hugo Sánchez, Paco Llorente y Schuster. Precisamente Hugo fue el primero en protagonizar uno de estos cambios. Tras 4 temporadas en el Atleti, en las que había conseguido 54 goles, en 1985 pasó al Madrid. En el Bernabéu vivió su época dorada como jugador. Disputó 243 partidos y consiguió 164 goles, todo ello en 7 temporadas. Pero el dato más curioso es que, a pesar de la diferencia de temporadas, disputó 8 derbis en Liga, tanto en el Atleti como en el Madrid, y consiguió el mismo número de goles en ambos, 2. En 1987, es decir, 2 años más tarde, la historia se repitió con Paco Llorente. Fue la primera vez que se oyó hablar del famoso artículo 1006. Con el Madrid llegó a disputar 5 derbis, mientras que en el Atleti solo había disputado 1. En 1989, Parra, que se veía obligado a abandonar el Atleti, sorprendía a todos fichando por el Madrid, avalado quizá por su amistad con algunos jugadores de la plantilla blanca. A la temporada siguiente, en 1990, por primera vez en muchos años, un jugador del Madrid pasaba a formar parte de la plantilla rojiblanca, Bert Schuster. En el Madrid, en 2 temporadas, había disputado 3 derbis y en 2 de ellos había conseguido marcar. Con el Atleti, sin embargo, en los 5 que disputó no logró ningún tanto, aunque en los 85 partidos que vistió de rojiblanco marcó 11 goles. El último caso de jugadores que, militando en primera división, marcharon de un equipo a otro fue el de Sebastián Losada. Se produjo en 1991. Fue uno de los sueños de Gil, que finalizó en pesadilla. La prueba es que Losada en el Atleti tan solo llegó a jugar 9 encuentros en Liga, ninguno de ellos derbis. Con el Real había disputado 2 y en ambos consiguió marcar. El primero en mayo del 89, el segundo en abril del 90. Curiosamente, ambos encuentros finalizaron con empate a 3. Diferente caso protagonizan Caminero o Raúl. Ambos se han convertido en fundamentales en sus equipos y, curiosamente, se han formado en la cantera rival. Caminero llegó al Valladolid procedente del entonces Castilla. Fue parte del pago por Hierro. Más tarde el Madrid lo intentó recuperar,
pero el costo de su fichaje les pareció excesivo. No pasó lo mismo en el Athletic, cuyas filas pasó a engrosar la pasada temporada. Tan solo ha disputado un derbi en el que no consiguió marcar. Raúl es el caso más reciente. Llegó al Madrid procedente del juvenil del Athletic y tras una sola temporada en las categorías inferiores del Madrid pasó al primer equipo. Su debut en el Bernabéu fue el pasado derbi, en el que consiguió un registro difícilmente igualable. Fue objeto del penalti que supuso el primer tanto de su equipo. Dio el pase de gol para que Zamorano marcase el segundo y además consiguió el tercero. Fue la noche de su consagración y precisamente frente al que había sido el equipo de sus sueños. El mejor partido que realicé en un derbi fue aquí en casa, que ganamos 3-1 en la temporada 89-90 y marqué 2 goles. Llegamos a la temporada 92-93. Benito Floro se estrena en los derbis. El Atlético lo dirigen Luis Aragonés primero y Heredia después. Aquel año no se vieron en la Copa, tan solo 2 partidos de Liga. La misma Liga que el Real Madrid volvió a perder en Tenerife y en la última jornada. En el Calderón, empate. En el Bernabéu, victoria madridista. Posiblemente en esta temporada se registraron los 2 partidos más flojos de la historia reciente. Es verdad que el listón estaba muy alto con el espectáculo ofrecido en la final de la Copa del Rey, pero Atleti y Madrid decepcionaron en su reencuentro, el 16 de enero del 93, 18ª jornada en el Vicente Calderón. Empate a 1 con goles de Sabas y Zamorano. Real Madrid ha 2 veces arriba y ha marcado un gol. Eso no es normal. Nosotros hemos tenido varias ocasiones más de gol y no las hemos conseguido. Nos ha faltado eso, quizá materializar las ocasiones. El recuerdo de lo vivido influyó decisivamente en el despliegue informativo. No solo en España interesaba lo que pudieran hacer rojiblancos y madridistas. También desde el extranjero llegaron numerosos enviados especiales de medios de comunicación para ser testigos de este clásico. Benito Floro pasaba por su primera experiencia tras la meteórica carrera que le había traído del Albacete. Había otras cosas, por el contrario, que se mantenían constantes, por ejemplo, el despliegue policial extraordinario para controlar el desplazamiento de los hinchas más ardorosos de ambos equipos. Los ultrasur se concentraron en la Plaza Mayor para acudir en grupo a la casa del eterno rival. Un ánimo antideportivo que afortunadamente no tuvo correspondencia sobre el césped. Los jugadores se emplearon con una exquisita deportividad a tal extremo que el árbitro solo mostró una tarjeta amarilla y por protestar. Los mejores fueron Zamorano y Sabas, los 2 goleadores. Especialmente bien estuvo el ahora Bético. Sus internadas pusieron en pie a los aficionados que casi llenaron el Coliseo del Manzanares. Aunque para Gil, el gran destacado fue otro. A mí me ha emocionado Bernardo Schuster. O sea, el trabajo que ha hecho hoy Schuster, la dedicación, la entrega y la forma de ser de este hombre, creo que para mí es lo que merece más la pena de todo. Justo reparto de puntos, el Athletic que comenzaba la remontada, el Madrid que se mantenía en la parte alta de la tabla clasificatoria. La deportividad exhibida en el Calderón se transformó en dureza y malos modos 5 meses después en la segunda vuelta en el Bernabéu. Hasta Butragueño cayó en la tentación. Era un símbolo de un derbi atípico, fuera de la norma, duro, durísimo y muy violento. El árbitro Anzoátegui Roca contribuyó a la confusión general con su criterio desigual e incluso con su decisión de dar por válido el gol de Hierro en el minuto 51 que significaba la victoria madridista.
butragueño pasa al de Vélez Málaga en claro fuera de juego. Los atléticos se quejaban amargamente del colegiado que además había expulsado a Juanito por doble amarilla. Te saca tarjeta amarilla si protestas, mientras que al equipo contrario no. En fin, son cosas que quizás no se ven o la gente no lo ve, pero los profesionales lo notamos y lo sentimos. Era la penúltima jornada de Liga. El Madrid andaba inmerso en la lucha por el título, el Atlético en la de la UEFA. Los de Gil ya no tenían en el banquillo a Luis Aragonés. Heredia era ahora el entrenador y acudía a Chamartín con muchas bajas. Hasta 8 defensas presentó en el equipo titular. Eso, evidentemente, provocó una táctica conservadora. Mi equipo la primera mitad ha peleado bien, estaba recibiendo muchísimas faltas, que no computo que va alrededor de unas 27 o 28 faltas ha recibido en todo el partido. No estaba sacando provecho de esas acciones a balón parado, pero estaba cansando al rival, ¿no? Y en la segunda mitad pues ha tenido más ocasiones, solo ha sido capaz de materializar una, pero ha merecido bastantes más. Hierro fue el mejor, suyas las más claras oportunidades para haber logrado un marcador más amplio. El Real ganaba por 1-0 y se mantenía como líder a falta de una jornada. Luego llegaría la repetición de la historia en Tenerife. El Atlético, con mucho suspense, entró en la UEFA con un empate agónico ante el Zaragoza. En especial recuerdo que no fue un derbi, fue un partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en la que tuvimos la fortuna o la desgracia de empatar a 2, porque la verdad es que jugamos mucho mejor y merecimos un mejor resultado. Y yo creo que fue un buen partido por parte del Atlético de Madrid y espero que el sábado se repita otra vez la misma historia. Nuestro programa de Neptuno a Cibeles nos lleva ahora hasta este hotel emblemático. Estamos en el Palace. Aquí está previsto que mañana coman el presidente del Atlético de Madrid y el presidente del Real Madrid. Es una comida amistosa, de confraternización, para limar asperezas. Y eso, que Jesús Gil y Ramón Mendoza tienen algo en común. Son dos personajes muy peculiares. Desde que Mendoza y Gil firmaron la paz, los derbis han perdido un morbo extradeportivo. Ahora forman un matrimonio de conveniencia, pero hace un par de años protagonizaban un divorcio malavenido. Para contar la vida de don Ramón Mendoza, desde que se inició como abogado tieso que estaba, hasta ser consejero del exterior, su paso por el hipódromo, el cuaderno de bitácoras del barco, el tema de Rusia. Las palabras llegaron a los tribunales en 1990. Cualquier declaración avivaba las rencillas entre los dos presidentes. En esa ocasión, la excusa, aunque parezca mentira, fueron 8 jamones. Nunca Ramón Mendoza se ha sentado en el Calderón. Jesús Gil lo ha hecho en el Bernabéu solo una vez, en la final de Copa del 92, y porque el Real Madrid no era el que organizaba el evento. Celebró desde el palco madridista su segunda Copa consecutiva. En la recta final de esa temporada, Gil y Mendoza acordaron por interés mutuo terminar con sus diferencias personales. Desde ese momento, imágenes como estas han tenido cierta regularidad. Sus historias han sido muy distintas. Mientras a Mendoza le ha gastado el poder y ha tenido que superar 2 elecciones presidenciales, Jesús Gil ha gozado de plenos poderes para hacer y deshacer en el Atlético de Madrid. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. En desventaja está el presidente rojiblanco en cuanto a lo que ha recogido de lo sembrado en su mandato. En 9 años el Atlético solo ha ganado 2 Copas del Rey. Mendoza ha conseguido más triunfos: 5 ligas, 3 supercopas, 2 Copas del Rey y una UEFA. Hasta el momento Jesús Gil ha demostrado tener más imaginación que Mendoza a la hora de llamar la atención a favor de su equipo. No ha tenido inconveniente en dejarse filmar en un jacuzzi. Tampoco a la hora de hablar con su caballo. Ni tan siquiera se ha planteado parecer en ocasiones impunante. Mendoza ha sido durante estos años menos atrevido, pero quizás más osado.
Lo demostró pretendiendo ganar a su nieto al Game Boy. Y cuando en el aeropuerto de Barajas votó a un son muy conocido. En definitiva, son dos presidentes que buscan lo mismo para sus equipos, con una diferencia, la ventaja de uno y la desventaja del otro en la carrera por la Liga. Sobre todo es uno que ganamos ahí en Vicente Calderón, que fue un partido de Copa en el que incluso metí un gol y bueno, pues un derbi que bueno, que para mí pues si hay alguno más especial que otro, pues diría ese. Llegamos ya a los derbis de la temporada 93-94. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó el año pasado en los partidos que disputaron Real Madrid y Atlético de Madrid? Pues fíjense, hubo empate en el Calderón y victoria madridista por la mínima en el Bernabéu. El Real Madrid no pudo hacerse con la Liga, terminó cuarto, con Benito Floro incluso destituido a mitad del año. Lo del Atlético de Madrid fue un auténtico calvario que llevó a los de Gil a coquetear con la promoción e incluso con el descenso. Atlético de Madrid y Real no pueden estar precisamente satisfechos de la temporada 93-94. Las vacas flacas pastaron en los vestuarios de ambos conjuntos. Benito Floro vio truncada su carrera como entrenador blanco. En el banquillo atlético la noria giró de manera indiscriminada. Hasta 6 técnicos sufrieron la ira de Don Jesús. Todo un récord. El primer enfrentamiento entre indios y vikingos se produjo en la 5ª jornada del campeonato. Jair Pereira, ¿quién se acuerda de él?, dirigía a los rojiblancos. El estadio Vicente Calderón vibraba. En 4 jornadas habían logrado 2 victorias y 2 empates. El Madrid, por su parte, contabilizaba una victoria y 3 derrotas, 2 de ellas en el Bernabéu. Era el momento de apuntillar a los merengues. Arbitraba Urío Velázquez. Los primeros compases del partido fueron de claro dominio rojiblanco. El Real se recuperó y logró equilibrar el partido. La actuación de los porteros fue portentosa e impidió que se moviera el marcador. Haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien. En la segunda parte, Martín Vázquez fue el protagonista negativo. Fue expulsado por una actitud rayana en lo infantil, pero a pesar de la inferioridad numérica, los rojiblancos no pudieron tumbar a los blancos. 19 jornadas después, se jugaba en el Bernabéu. En el Real Madrid había nacido un nuevo ídolo, José Luis Morales. En el banquillo atlético se sentaba el 4º entrenador de la temporada, José Luis Romero, más conocido como el Sargento Romerales. Para completar el cuadro escénico arbitraba Brito Arceo, el colegiado tinerfeño que desató las iras de los jugadores atléticos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! ¡Ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario! Era la alegría de mi calle, la banda sonora de mi hogar. Toda la mañana en el balcón me formaba la revolución. El canalla estaba bien cuidado y vivía mejor que yo. Tras un continuo toma y daca con claras oportunidades para los unos y los otros, llegó la hora de la Morales manía. Tiene 2 ocasiones, la primera para Kiko, atención ahora para el Real Madrid, ¡gol! Gol del Real Madrid, ha marcado Morales. Pero la temporada había deparado otro doble enfrentamiento Real Atlético. Fue en los octavos de final de la Copa del Rey. El partido de ida se jugaba en el Bernabéu. Fue la noche de la venganza de Caminero. Una venganza que no acabó en masacre de casualidad. El exmadridista llevó la voz cantante. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. El empate final no reflejó lo sucedido en el campo y abría una puerta a la esperanza para los blancos. La exhibición rojiblanca en el Bernabéu hizo pensar a sus seguidores que esta vez sí tumbarían al gran enemigo. Si las cosas se presentaban bien, mejor se pusieron cuando López Nieto enseñó tarjeta roja directa al Alcorta por una entrada escalofriante sobre Solozábal. No puedes más conmigo esta vez. En serio
Real, jugando a lo Elenio Herrera, mejor con 10 que con 11, comenzó a infligirle un castigo chino al Atlético. Butragueño firmaba el 0-1. Juanito respondía con el 1-1 al rematar un lanzamiento de falta efectuada por Pizo Gómez. Al filo del descanso, Paco Llorente se escapaba por la derecha y su centro era cabeceado a las mallas por Luis Enrique. En la segunda mitad, el gran capitán Tomás se iba a la ducha por derribar a Zamorano, que se dirigía solo hacia la portería atlética. No vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. Lassa reivindicaba un lugar en la historia al finalizar una cabalgada con un lanzamiento desde 30 metros que se colaba como un obús. Tras la puntilla, llegó el 2-3, penalti sobre Pirri que Pedro se encargaba de alojar en las mallas. Mi mejor recuerdo del derbi fue un derbi que le ganamos al Madrid 2-0, me parece que fue en Reyes, porque aparte que estuvimos a punto de ganar la Liga y luego pues mira, desgraciadamente la perdimos en el siguiente derbi que jugamos en campo del Madrid. Esta es la llama votiva del monumento erigido en memoria del soldado desconocido. Estamos a mitad de camino entre Neptuno y Cibeles. Precisamente para que no caigan en lo desconocido, hemos querido recordar aquí esta noche los nombres de aquellos futbolistas que han disputado alguno de los últimos derbis, pero que ya no están aquí, bien porque se han retirado o bien porque han cambiado de equipo. De Cibeles. Aquí intentaron los aficionados del Real Madrid, algunos, celebrar la victoria del último derbi, pero precisamente la policía que acordonó toda esta zona se encargó de que la celebración fuese más bien tranquila. Es el último que han jugado, se disputó en el Bernabéu y ganó el Real Madrid ya con Laudrup y con Raúl por 4-2 a un Atlético de Simeone y Caminero que empezaba a vislumbrar su profunda crisis. Laudrup que deja pasar ese balón, Laudrup que corre, puede meterle el balón a Zamorano, para Raúl, lanzamiento de Raúl, vaya golazo de Raúl. Impresionante.
Emocionante el gol de Raúl. ¿Como lo habías soñado o en algo fue distinto? No, como lo había soñado. Lo había soñado jugar de titular, marqué un gol. No se puede pedir más. Todo estaba sucediendo pues rápido, ¿no? No sé si será bueno o malo, pero mientras que yo tenga los pies en el suelo y siga trabajando no tiene por qué haber ningún problema. Contaba solo 17 años, disputaba su segundo partido en Primera División, el primero en el Estadio Santiago Bernabéu, y además debutaba en un derbi ante el equipo que le dejó escapar muy a pesar de su padre. Sin embargo, Raúl González Blanco desafió a la inexperiencia y al recuerdo, y se convirtió en el héroe del último Madrid Athletic. Provocó el discutidísimo penalti de Iván Rocha que cambió el rumbo del encuentro, y que significó el 1-0. Dio el pase del segundo gol al chileno Iván Zamorano. Y sobre todo marcó un espectacular tercer tanto gracias a un soberbio disparo con su pierna izquierda desde la frontal del área que quitó las telarañas de la escuadra derecha de la portería de Diego. Era además su primer gol en competición oficial con la camiseta madridista. Ya no hay nada que hacer, ahora ya soy del Madrid para toda la vida, claro. Esto yo no me lo iba a creer, pero ya lo siento mucho, pues ya soy del Madrid. La verdad es que no parece que tenga 17, parece que tenga 24 o 25, ¿no? Al margen del partidazo de Raúl, el último derbi tuvo una primera parte inolvidable. Finalizó 4-2 a favor del Madrid, resultado que no varió tras el descanso. El Atlético se quejó amargamente de la jugada que originó el primer gol blanco. López Nieto entendió penalti esta entrada de Iván Rocha a Raúl y Jesús Gil volvió a encender la caja de los truenos. Es un fraude, es un robo, es un atraco y esto hay que terminarlo. Cueste lo que cueste, aunque el Atlético de Madrid se vaya a segunda división. Pero antes os tenéis que ir vosotros a vuestras casas a ver si podéis trabajar en algo, porque yo creo que la mayoría, si no estáis en el momio, no sé de qué vais a comer. D'Alessandro, que había sustituido a Maturana, debutó con derrota. El mejor recuerdo, quizás alguno de los goles que metí creo que 2. No lo sé exactamente, pero creo que 2. Y uno fue en el Calderón de cabeza en Copa y otro en Madrid. Quedan ya menos de 24 horas para un nuevo derbi. En teoría, en este momento tiene que estar ya todo preparado para el encuentro de mañana. A pesar de todo, vamos a conocer la última hora de Real Madrid y Atlético de Madrid. ¡Toque! Para el Atlético los problemas han empezado ya mucho antes de que eche a rodar el balón. Casi la mitad de la plantilla está lesionada, la otra mitad sancionada. Kiko y Ferreira, por ejemplo, todavía no conocen la decisión del Comité Superior de Disciplina Deportiva. Sus respectivas sanciones se mantienen, salvo suspensión cautelar de última hora. Son bajas seguras Caminero, Rocha, Pirri y Simeone. El Atlético confía en recuperar el nivel de los primeros partidos de Alfio Basile. En cualquier caso, aunque parte en desventaja por sus circunstancias, un derbi es especial y más si se juega en el Calderón. Esa es la gran baza de los rojiblancos. Buenas noches, hablamos con uno de los jugadores del Real Madrid que va a ser novedad para el derbi de mañana. Chendo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Chendo, ser titular en un derbi suena muy bien, ¿no? En un derbi o cualquier partido, pero ya que toca la oportunidad ante el Atlético de Madrid, pues mayor aliciente, vamos. Tú titular en el lateral derecho, Martín Vázquez centra, Amavisca adelanta la posición. En este Real Madrid lo mejor que pasa esta temporada es que juegue quien juegue, juguéis quien juguéis, el equipo juega igual, ¿no? No hay variantes en el sistema. Jorge Valdano lo tiene muy claro y los jugadores también, de lo que quiere. Y eso es lo más importante. Oye, un Atlético que está muy abajo en la tabla, se habla de un Atlético decepcionante, un Real Madrid que es líder, pero un derbi al final es un partido siempre diferente, ¿no, Miguel? Tú que has jugado mucho. Un derbi y un partido ante el Atlético también. Son partidos muy difíciles. La posición en ese momento se olvida y lo que se está disputando es el prestigio. Los dos equipos encima unos puntos importantísimos para los dos. Entonces todo eso lo hace muy diferente. ¿Cómo prevés el partido? Bueno, va a ser difícil para ambos conjuntos, pero nosotros sabemos que si mantenemos la posesión de balón durante muchísimo tiempo, tenemos que tener muchísimas ventajas sobre ellos. Y entonces podremos ganar ese partido si no cometemos errores, perdiendo balón en el centro del campo y ellos nos puedan pillar al contraataque. ¿Qué has puesto en la quiniela? Es que soy muy malo haciendo quiniela, aparte no hago quiniela. ¿La porra? ¿No habéis hecho porra para este todavía partido? No. Normalmente hacemos porras con los demás. Bueno, ¿qué aconsejarías para poner? Aconsejar, yo siempre apuesto por el Real Madrid. Nosotros vamos con esta mentalidad de sacar estos 2 puntos del campo del Atlético.
que a ver lo que sucede mañana. Gracias, Miguel, que haya mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Pues Jorge Valdano va a sacar a Bullo, Chendo, Hierro, Sanchís, Lasa en defensa, Redondo, Luis Enrique, Laudrup, Martín Vázquez en el centro del campo, con Amavisca y Zamorano en las puntas de ataque. Cañizares, Milla, Alcorta, Duboski, Alfonso y Sandro componen los 17 convocados por Jorge Valdano para el derbi. Pues esto es todo de momento, porque el derbi vuelve mañana a Telemadrid a partir de las 7:15 más o menos, cuando finalice la transmisión del Real Madrid-Rayo Vallecano. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial y les dejamos con algunos de los mejores goles que se han marcado en un derbi desde que existe Telemadrid.